Aquí está tu pueblo, que de muy temprano, Señor, nos conectamos para buscar de tu presencia, para pedir tu dirección. Aquí está, Señor, este remanente que tú has llamado, aquel pueblo, Señor, que tú escogiste, que decidiste como aquella dracma que estaba perdida, ir a buscar, Señor. Y así somos nosotros, esa dracma que estábamos perdidos, pero que tú, Señor, nos has venido limpiando, nos has venido puliendo para ponernos nuevamente en el mercado a funcionar, Dios. Así somos nosotros, quizás muchos descalificados, quizás muchos rechazados, tal vez muchos vituperados, criticados, pero que al final, Señor, tú eres quien levantas a tu pueblo, tú eres quien levantas al caído, al menesteroso, tú eres quien haces la obra, Dios. Y aquí estamos, Señor, estas personas que estamos en proceso. No somos aún productos terminados, porque el día que nosotros creamos que somos un producto terminado, ahí comienza nuestro declive. Nosotros entendemos, Señor, que somos personas que estamos en el proceso de la santificación, que estamos en ese camino, y que a través de tu palabra, Señor, tú nos limpias. A través de tu palabra, Señor, tú nos muestras como ese espejo en el cual nos miramos y sabemos que aún hay muchísimas cosas en nosotros que necesitamos corregir. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Padre, que a través hoy de disertar la palabra, tú nos des principios de vida. Queremos, Señor, caminar, queremos vivir, Señor, por tu palabra. Que cada día nos ciñamos más, que cada día nos ajustemos más, que cada día, Señor, nosotros procuremos parecernos más a Jesús. Y ahí entonces encontraremos lo que se llama la madurez espiritual. La madurez espiritual no viene por los años en una iglesia. La madurez espiritual no viene por la edad que tengamos. La madurez espiritual viene cuando nosotros nos parecemos más a Cristo. En la medida que más nos parecemos a Cristo, entonces podemos estar diciendo que estamos madurando. Y tu palabra nos muestra el modelo. Tu palabra nos muestra el ejemplo de aquel Jesús que vino a esta tierra a morir por nosotros, a dejarnos huellas para que sigamos sus pisadas. Háblanos en esta mañana, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida allá en esos hogares que están en este momento conectados. Ahí donde tú estás, que la presencia de Dios toque tu vida, que toque tu familia. Que hoy Dios hable a nuestro ser. Que esa palabra ministre en nuestro corazón y que fruto de esta palabra nosotros podamos tener un cambio de estilo de vida. Que vivamos a la manera de Dios. No a la manera del mundo, no a la manera del sistema, sino vivir por la palabra. Háblanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bonito podernos encontrar una mañana más. Qué bonito este espacio que Dios nos da. Qué gozo poder hoy sentir que la presencia de Dios ha estado con nosotros durante este primer tiempo de adoración, ahorita que comenzamos en este segundo tiempo que es el disertar la palabra de Dios, es Dios hablando en nuestras vidas. La primera parte fue nosotros dándole a Él nuestra adoración, expresando de lo más íntimo de nuestro corazón lo que sentimos hacia Él. Ahora en esta segunda parte nos acomodamos para que el Señor hable a nuestra vida, para que Dios ministre en nuestro corazón. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Hoy es un día muy especial, estoy muy feliz, estoy muy gozoso, que Dios nos dé el privilegio, nos dé la salud, nos dé la vida para poder estar hoy aquí delante de ustedes, pero principalmente delante de Dios, compartiendo la palabra del Señor. Un día Abraham dijo, iremos para Canaán, y a Canaán llegaron. Es el prototipo de un hombre que tiene una meta, que Dios le establece una meta y no se queda en la mitad del camino, sino que él va hasta el final. Salieron para Canaán y para Canaán llegaron. Comenzando este año, Dios nos dio esta serie que se llama Viviendo por la Palabra. Hoy tenemos el privilegio, tenemos el gozo de poder terminar la serie. Hoy es nuestro tema número 51. Hemos tocado los 50 capítulos del libro de Génesis, donde Dios nos ha hablado cosas tremendas. Dijimos al principio que Génesis es como cuando uno va a leer un libro
Y lo más natural cuando lee un libro es leer primero la introducción para saber de qué se trata el libro como tal. Lo mismo sucede en la Biblia. Cuando tú vas a leer la Biblia, si tú no has estudiado Génesis, si tú no conoces lo que dice Génesis, pues le va a ser un poco difícil entender toda la Biblia. Génesis es como la introducción y el resto de la Biblia, los otros 65 libros, son como el desarrollo de esa introducción que es Génesis. Por eso veremos, y de aquí en adelante, si el Señor nos lo permite, hasta donde nos dé salud, hasta donde nos dé vida, seguiremos estudiando la Biblia porque nos va a enseñar muchas cosas, pero al haber estudiado ya Génesis, vamos a poderlas entender de una forma mucho más clara. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Abran ahí por favor sus libretas de apuntes si están tomando nota, abran sus Biblias y vamos a comenzar con este estudio del capítulo 50 del libro de Génesis. Y he titulado este mensaje, Al final todo saldrá bien. Diga conmigo, al final todo saldrá bien. ¿Cuántos están persuadidos de eso? ¿Cuántos están convencidos que a pesar de las pruebas, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las circunstancias adversas que de repente se presenten en nuestra vida, que son normales, al final todo va a salir bien si estamos tomados de la mano de Dios? Porque eso es lo que Dios nos promete. Dios nos promete victoria, Dios nos promete que Él estará con nosotros, que Él ha vencido el mundo y que si Él está con nosotros, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aquí el gran secreto de la vida, que lo hemos podido descifrar a través del estudio de la palabra de Dios, el gran secreto y en la vida de estos personajes que estuvimos estudiando durante el libro de Génesis, el gran secreto para terminar ellos en bendición fue que se tomaron de la mano de Dios, confiaron en Dios, su vida fue entregada plenamente en Dios y ahí encontraron la respuesta, ahí encontraron los resultados. Este final del capítulo del libro de Génesis, capítulo 50, vamos a continuar con este último capítulo de Génesis que nos habla del entierro de Jacob en Canaán, nos habla de la muerte de José y el entierro de José en Egipto y con eso, digamos, se cierra este libro. Tendríamos que decir que este libro de Génesis se cierra como con un velo de tristeza porque termina con muerte. Y entonces ahí hay un principio bien hermoso que nosotros comenzamos a encontrar, porque si nosotros hacemos un paralelo entre lo que fue Génesis 1 y lo que es Génesis 50, encontraremos entonces que el libro de Génesis es un gran ejemplo de cómo Dios comienza hablando con el hombre. Ustedes recordarán, Dios hablando, organizando, luego establece al hombre y comienza a hablar con el hombre y le da unas condiciones. Le dice, mire, tú puedes disfrutar absolutamente de todo lo que yo he hecho para ti. Estás en este paraíso, puedes disfrutar, pero no toques lo que Dios te prohíbe, no toques lo que es de Dios. Y entonces encontramos que el hombre desobedece y por causa de la desobediencia entonces viene el pecado para la raza humana. Y esa es la escritura que está en el libro de Génesis, comenzando la palabra en los primeros capítulos, dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Noten, comienza con Dios y termina con muerte. El apóstol Pablo, hablando sobre este tema al respecto, en el libro de Romanos capítulo 5, a la altura del verso 12, dice, así también la muerte se extendió por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces noten que ahí la muerte entró. Donde comenzó la vida por causa del pecado terminó en muerte. Y eso es un ejemplo de lo que sucede en la vida. Dios nos trajo para que nosotros fuésemos bendecidos en esta tierra, para que tuviésemos un propósito, para que tuviésemos una meta clara establecida por parte de Dios. Pero por causa del pecado, entonces el hombre se desvía. Y como consecuencia de desviarse, entonces viene la muerte. En primera instancia viene una muerte espiritual. Y la palabra muerte es separación. Y viene una separación del hombre con Dios. Pero es muy lindo ver que a pesar de todo el pecado, a pesar de toda la maldad del hombre, Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene un plan de redención a través de su Hijo Jesús. Y el final de aquellas personas que hemos pecado, porque todos estamos allí incluidos, no es un final donde todo se acabó y todo fue trágico. No, porque la Biblia nos ha mostrado durante Génesis personas que se equivocaron, personas que fallaron, personas que cometieron errores, aún el mismo Jacob que estamos estudiando y hoy habláramos sobre la muerte de él, sobre el entierro de él. Vemos que Dios al final tuvo misericordia y terminó siendo un hombre santo, un hombre apartado para Dios, un hombre temeroso de Dios. A pesar de los errores, a pesar de su terquedad, de su obstinación, de su orgullo, de su altivez, de su autosuficiencia, de tantos errores, tantos pecados que cometió él, como los hemos cometido seguramente todos de los que estamos acá, pero Dios muestra siempre su redención. Es bien lindo entender
cómo Dios no deja caído, sino que Dios levanta. Y por eso la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, será levantado. Y vamos a mirar entonces el primer párrafo del libro de Génesis, capítulo 50, versos 1 al verso 3, donde nos narra el entierro de Jacob en Canaán. Y dice la escritura de esta manera: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él. Y lo besó, dice la escritura. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y dice la escritura, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Noten que a pesar que José tenía Jacob tenía muchos parientes, que tenía muchos amigos, aquí vemos a un hombre que está llorando, y ese hombre se llama José. Y esto nos enseña, porque a veces nosotros nos volvemos un poco como fríos, en el sentido que como somos espirituales, que como somos cristianos, entonces no lloramos por ese ser querido. Tranquilo, no llore, que él está con el Señor. Si tenemos, digamos, la certeza y la confianza de que esta persona que ha fallecido ha partido para la gloria de Dios. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que es un sentimiento que está en el corazón de nosotros. Y que claro, nos duele cuando nosotros tenemos que despedir el cuerpo de un ser querido. Y eso es natural, eso no es que sea pecado, eso no es que no lo podamos hacer. No, aquí estamos viendo un hombre de Dios, José, que frente al cuerpo de su papá, él lo abraza, él llora. Seguramente que había muchas cosas que estaban en el corazón de él. Primero, yo creo que él lloraba de gratitud a Dios, diciéndole: Señor, gracias por este padre que tú me has dado. Gracias, Señor, porque durante mucho tiempo pensé que nunca más lo volvería a ver, y tú me das la oportunidad de poder estar con él hasta los últimos momentos. Han sido los últimos 17 años donde yo he podido estar con él. Y seguramente que él lo abraza y lo besa y le da gracias a Dios por su padre. Seguramente en él hay un sentimiento bonito de gratitud hacia Dios por ese padre que le ha dado. Y esto nos enseña, mis amados y amadas del Señor, en esta mañana, la gratitud que nosotros debemos tener hacia nuestros padres. A veces nosotros somos como displicentes con ellos, a veces somos indiferentes con ellos, a veces podemos durar tiempo sin hablar con ellos, sin visitarlos, sin estar pendientes de ellos, sin honrarlos, sin respetarlos. A mí me llama mucho la atención de este hombre José, porque fue un hombre de integridad. Aún en esta escena, aún en este episodio final de la vida de su padre, nosotros podemos decir que José fue un hombre que honró a su padre, y por eso Dios lo bendijo. Jovencitos, jovencitas, hombres y mujeres, porque esto aplica absolutamente para todos. El honrar a nuestros padres, especialmente si los tenemos vivos. Si tú tienes a tus padres vivos, disfrútalos, aprovéchalos. Hoy, tristemente, muchos tenemos que tener ese vacío porque falta uno de ellos o porque faltan los padres, y no podemos nosotros tener ese privilegio de poderlos abrazar, de poder estar con ellos. Si tú gozas de ese privilegio, aprovéchalos. Es ahora donde nosotros tenemos que expresar nuestros sentimientos de gratitud hacia ellos. Primeramente hacia Dios por esos padres. Seguramente, claro, tuvieron errores, han tenido equivocaciones, porque no son perfectos, ni nosotros somos perfectos, ninguno somos perfectos. Pero de cierta manera, Dios en su misericordia colocó ese papá y esa mamá físicos, naturales, para que hubiesen sido nuestra guianza, nuestra ayuda, nuestro respaldo, para que ellos nos ayudasen a hacer lo que nosotros posiblemente somos hoy en día. ¿Por qué en esos tiempos finales, cuando ellos necesitan de sus hijos, por qué no estar con ellos para atenderlos? ¿Por qué no estar con ellos para expresar lo que nosotros sentimos? Para mostrarles la gratitud, para honrarlos, para bendecirlos, para que tú y yo como hijos podamos estar tranquilos y decir: yo me siento satisfecho porque sé que he honrado a mi padre, porque sé que he honrado a mi madre. Aquí hay un ejemplo bonito de un hombre que respetó a su papá. Un hombre que no fue un problema para el papá, al contrario, fue un hijo que fue una bendición para el papá. Y qué bonito que nosotros también podamos tener ese consuelo, tener esa carga en nosotros, esa tranquilidad, esa paz de decir: yo sé que he sido un buen hijo, yo sé que he sido un hijo, una hija que he honrado a mi padre. Hay de aquellos que saben en su corazón que han deshonrado a sus padres, que han sido groseros con sus padres, que no los han respetado. Ahora, si por alguna razón tú eres una de esas personas y tus padres aún están vivos, recuerde que Dios es un Dios de oportunidades.
Y aún tenemos esa oportunidad de poder resarcir, de poder demostrar lo mejor hacia ellos. No esperemos hasta que estén en una tumba. No esperemos hasta que estén allá en un cofre, en un ataúd, y para decirle, papá, es que yo te amo, papá, es que yo nunca te dije tal cosa, mamá, tal. No, es ahorita que tenemos que honrar, ahorita es que tenemos que respetar a nuestros padres. Y es natural, obviamente, entonces, que José lloró. Y dice que lo besó, lloró y lo besó. Y eso es bien bonito, saber que este hombre, un hombre de Dios, un hombre que tiene una posición muy alta, seguramente en su momento, pero fue un hombre que supo respetar a su papá, que siempre estuvo con ellos, que supo, y no solamente eso, porque lo vamos a mirar en esta escena, José fue un hombre que no solamente estuvo bien con su papá, terminó bien con su papá, sino también con sus hermanos. Y qué bueno que nosotros podamos estar reconciliados con nuestra familia. Que no tengamos roces con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros cuñados, con nuestros suegros, sino que tú y yo, que decimos que somos cristianos, demos testimonio, mis amados. Es que es tan bonito y es tan fácil hablar, es tan fácil dar consejos a los demás, pero qué tan difícil es vivirlo. Pero que nosotros nos convirtamos en cristianos que verdaderamente vivimos la palabra. Por eso el mensaje de esta serie es viviendo por la palabra. Basta de tanta teoría. Basta de jactarnos diciendo que tenemos conocimiento y que estudiamos la Biblia y que sabemos una cantidad de cosas y que llevamos años en las iglesias. Basta ya de tantas cosas que aparentemente son una fachada, pero verdaderamente cómo está nuestro corazón. ¿Hay amargura y resentimiento? ¿Cómo estamos frente a los demás? Así que con esta reflexión comenzamos, viendo este hombre, un hombre de Dios, que al final de los días, aún en ese momento, en el lecho de muerte de su papá, lo honró, lo besó, lloró. Una demostración de amor, de cariño, de afecto. Y esto es bien importante. Ahora, este hombre Jacob va a ser llevado a... Recordemos que Jacob había pedido a su hijo, a José, le había pedido en juramento que los ocultase en la cueva de Macpela. Ustedes recuerdan eso. Porque él tenía una esperanza una esperanza terrenal. Una promesa que Dios les había dado a él, a sus padres, a sus abuelos, diciéndoles que allá, en esa tierra, allá en Canaán, el Señor vendría y el Señor lo levantaría de ahí. Ellos guardaron siempre esa promesa. Ellos guardaron siempre esa palabra que Dios les había dado. Por eso el deseo de Jacob es, yo quiero por favor que me entierren allá en Canaán, porque yo sé que el Señor va a venir. Y para nosotros hoy en día, como creyentes, nosotros también tenemos esa esperanza. Nosotros también creemos en ese Canaán celestial que Dios tiene preparados. Nosotros tenemos la esperanza que si nosotros partimos de esta tierra antes que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, si tú y yo partimos, nosotros partiremos de esta tierra con la esperanza de que un día nosotros resucitaremos y estaremos en esa Canaán celestial, en esa nueva Jerusalén que la Biblia habla. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros creemos que como hijos de Dios, como iglesia del Señor, el día que nosotros partamos no es el final, sino que al contrario, nosotros nos vamos de esta tierra, nos iremos de esta tierra con la esperanza que seremos resucitados y que gozaremos eternamente en la eternidad, valga la redundancia, con nuestro amado Dios y con todos nuestros hermanos que creyeron en la fe. Y esta es la esperanza que tenemos. Ellos tenían esa esperanza. Ahora dice la escritura, y se cumplieron 40 días. 40 días era el tiempo de embalsamamiento. Era un tiempo, recuerde que estaban en Egipto, tenían sus tradiciones, duraban 40 días, donde iban preparando el cuerpo y haciendo una cantidad de cosas, una especie como de momificación que hacían con ellos, un vendaje y lo demás, que era pues la costumbre. Y obviamente murió en Egipto, y José respetó las tradiciones, y dice la escritura que se cumplieron los 40 días. Esos 40 días es preparación del cuerpo. Ahora, después de eso, entonces es llevado para Canaán. Y ahí es bien importante entender porque respetaron la voluntad del Padre. Noten que esto es bien bonito cuando un papá, cuando una mamá dicen, hijos, yo quisiera esto y esto y esto, poder respetar la voluntad del padre, poder respetar la voluntad de la madre. Y José, un hombre íntegro aún en esto, dijo, no, yo me muero la pena, pero mi papá me pidió que yo lo llevara, cuando él muriera lo llevara allá a Canaán. Y entonces dice a partir del verso 4, y dice, y pasando los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Dice la escritura, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar.
Y el versículo 7 dice, entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él, noten por favor, subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de José sus niños y sus ovejas y sus vacas. Noten que la escritura nos muestra que el cuerpo de Jacob fue velado solo por un grupo tremendo de familias, y no solamente era la familia como tal de José, no eran solamente sus seres cercanos, sus nietos, sus bisnietos y el grupo de personas que estaban, sino que la Biblia dice que hubo un grupo importante de la misma gente de los egipcios. Es decir, que al final de los días, este hombre Jacob y la familia de él se convirtieron en personas importantes. Y había una estima grande por los hebreos y la gente comenzó a respetarlos. Y cuando este hombre murió, no era un hombre cualquiera, no era un hebreo más que había muerto. No. Ustedes notarán que el mismo faraón envía una comitiva de la gente más importante para que estuvieran acompañando a José y su familia, para que estuvieran durante el sepelio de este hombre, porque ellos seguramente vieron en esos 17 años que Jacob estuvo conviviendo con ellos en Egipto, vieron un hombre de integridad, un hombre de Dios, un hombre verdaderamente respetado por la sociedad, un hombre que verdaderamente caminaba conforme al plan y al propósito de Dios. Y este hombre al final se gana el respeto de la gente. Qué bonito eso, mis amados, que nosotros el día que partamos de esta tierra, la gente pueda hablar bien de nosotros, la gente pueda decir, wow, se fue esta persona, un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, un hombre que dejó sembrado, un hombre que dejó legado, que nosotros durante el transcurso en esta tierra, nosotros podamos permear a las personas con cosas buenas, mis amados, que nosotros no es que pasemos sin pena ni gloria, que la gente ni siquiera sepa que nosotros fuimos cristianos, porque nuestro comportamiento, nuestra forma de ser fue igual que cualquier otra persona. No, que nosotros verdaderamente marquemos a la gente, que nosotros verdaderamente mostremos en cada persona que nosotros estamos teniendo relación, contacto, que tiene alguna afinidad con nosotros, podamos demostrar que verdaderamente somos hombres, que somos mujeres de Dios, que somos un pueblo de Dios, que marcamos la diferencia. Y no solamente porque vean una vestimenta o porque nos vean con la Biblia aquí debajo del brazo como si fuera un desodorante, no, sino porque nuestra vida verdaderamente muestra que somos personas de Dios. Seguramente que Jacob demostró eso. Y por eso ganó el respeto de la gente. Y por eso seguramente quedó el vacío. Y por eso la gente lo lloró. No solamente sus familiares lo lloraron, sino que aún el mismo pueblo allá en Egipto, muchos de ellos lloraron porque sintieron ese vacío. Y es normal, mis amados. Repito, nosotros podemos despedir a nuestros seres queridos y nosotros somos conscientes que ellos parten con el Señor y tenemos la tranquilidad porque sabemos que un día nos vamos a encontrar con ellos. Pero a pesar de eso, obviamente, de una forma natural, nosotros sentimos el vacío de esas personas queridas, de esas personas cercanas que han partido con el Señor. Y queda el vacío. Y es normal, es natural, repito. No te sientas mal. Ahora, tampoco se trata de estar toda la vida de duelo. Y ahora, ¿yo qué voy a hacer? Mi mamá se murió, mi papá se murió, mi hijo se murió. Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que estar ahí tomados de la promesa de Dios que dice que un día nos volveremos a encontrar con esos seres queridos que partieron con el Señor. La tarea es nuestra para nosotros seguir caminando en el Señor para que un día nos encontremos con esos seres queridos que partieron de una forma anticipada, porque un día tendremos que pasar, si no es que el Señor Jesús viene, un día tendremos que pasar por esa puerta llamada la muerte. Pero vamos a seguir con el relato a partir del verso 9, en ese párrafo hasta el verso 13, vamos a mirar qué sucedió. Dice la escritura, subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atad, que era al otro lado del Jordán, y dice la escritura, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abed Mizraim. Y noten por favor que dice que al otro lado del Jordán, en verso 12, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, puesto dice que lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela. Tal cual como Jacob lo pidió, sus hijos respetaron esa rogativa del padre, ese deseo final del padre. Dice la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredar de la sepultura en Efrón el Eteo al oriente de Manre.
Alguien podría preguntarse por qué Jacob no fue sepultado ahí más cerca, ahí donde sepultaron a su amada Raquel, ahí en Belén. Estaba simplemente a unos 30 kilómetros. ¿Por qué no fue allá? Porque nosotros ya hemos visto, hemos estudiado que el deseo de Jacob quiso que lo sepultaran primero junto a sus padres. Segundo, era una propiedad que ya había comprado Abraham, su abuelo. Era el deseo, era como el lugar de la familia. ¿Para qué? Para asegurarse de reposar allá en aquella tierra que era la tierra que Dios les había prometido a ellos. Ahí estaban sepultados estos patriarcas y él quería estar ahí. Y es una esperanza de la resurrección. Y esto es importante, mis amados, que nosotros como pueblo de Dios, enfatizo en eso, tengamos y caminemos en esta tierra con la esperanza, diga conmigo, la esperanza de la resurrección. La Biblia dice que el que cree en el Señor no morirá para siempre. Un día seremos resucitados, un día nuestros cuerpos serán cambiados y serán transformados, un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo, un cuerpo glorioso. Así que nosotros tenemos que estar muy tranquilos, muy aplomados, entendiendo que en esta tierra estamos de una forma pasajera. No sabemos cuántos años, no sabemos cuánto tiempo más estemos en esta tierra, pero entenderemos nosotros que cuando alguno del pueblo cristiano fallece, es una persona simplemente que pasa a la eternidad y que un día nos volveremos a encontrar con ellos. Tenemos la esperanza de la resurrección. Eso es algo que nos tiene que consolar a nosotros y que nos tiene que consolar con nuestra familia. Ahora, el gran punto importante aquí para destacar y para tener en cuenta es qué tan seguros nosotros estamos de que nuestros seres que decimos que amamos, nuestros seres que decimos que queremos, verdaderamente ellos estén con Cristo Jesús, para que tengamos la esperanza de la resurrección de ellos. Porque este es el punto central, mis amados. Yo creo que lo más trascendental, es lo más fundamental. No es tanto las cosas de este mundo, sino el saber que cada uno de nuestros seres queridos, incluyendo obviamente a nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas que son allegadas a nosotros, que decimos que queremos tanto y decimos que los amamos tanto, pero no les compartimos la palabra de Dios. ¿Qué pasa si ese familiar, qué pasa si su papá, su mamá, si su suegro que tanto amas, si parte hoy, si hoy muere, si hay un accidente, una enfermedad, no sabemos qué pueda suceder? Tú estás tranquilo, tú estás seguro de que Él está en Cristo Jesús y tienes para Él la esperanza de la eternidad. ¿Tienes para ti la esperanza de la eternidad? Ese es el punto crucial en la vida, mis amados. Es, digamos, el tema principal para entrar a solucionar. Yo sé que muchos están más afanados en solucionar su tema financiero o solucionar su tema de lo que va a ser el futuro de sus hijos en la vida profesional, en una carrera, y todo eso puede ser importante. Pero yo enfatizo en esto. Más que eso, lo más importante para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, es que ellos estén en Cristo Jesús, para que tengan y tengamos nosotros la tranquilidad de que el día que ellos partan o que nosotros partamos, sabemos que vamos a estar en la eternidad y hay esa esperanza de la resurrección. En caso contrario, mis amados, el tema es muy triste y es muy lamentable, porque no solamente es el vacío de la pérdida de ese ser querido, sino también el remordimiento y como el sinsabor en nuestro corazón de saber que ese ser querido que estuvo tan cerca, que compartimos tanto con él, pero que no le predicamos del Señor y que esa persona partió sin Cristo en su corazón. Así que eso lo tengamos por favor en cuenta, tengamos este tema en cuenta. Hoy es un buen día para que nosotros demostremos, es la mejor manera de demostrar el amor a las personas, llevándoles ese plan de salvación, digamos, lo importante que Cristo vino a hacer en esta tierra para que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y sigamos en ese párrafo del capítulo 14, el versículo 17, donde vamos a mirar a ese José cómo calmó los temores de sus hermanos. Obviamente venía una angustia para ellos, ya el papá no estaba, ahora seguramente ellos se miraron y dijeron, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya como mi papá no está, ahora sí José se va a desquitar de nosotros, ahora sí José con justa razón va a tomar venganza de lo que nosotros le hicimos, y de cierta manera ellos se sintieron como desprotegidos al no tener ya a su papá. Y dice la escritura a partir del verso 14, estamos en Génesis capítulo 50. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él para sepultar a su padre después de que lo hubo sepultado. Noten que volvieron a Egipto. El faraón, yo creo que tenía cierta preocupación. Dijo, bueno, estos se van a ir para Canaán y qué tal se me queden por allá. ¿Y qué tal que José se quede por allá? Y José era una persona supremamente importante. Ustedes notarán que hay un detalle que de pronto lo leímos y lo dejamos ahí. Y es que en Gosén se quedó
los niños y se quedó el ganado, las ovejas y las vacas. Recuerdan que lo leímos por ahí. Seguramente que Faraón dijo, no, yo quiero asegurarme de que estos no se me vayan, que estos hebreos no se me vayan y que queden acá. Y la mejor manera es que se queden los niños acá. Ahora terminan el sepelio y noten que también hay otro detalle importante, y es que no solamente que José tuvo, digamos, los rituales funerales allá en Egipto, sino que también allá en Canaán dice que duró 7 días. También guardó los rituales hebreos que se manejaban en ese momento. Pero después de todo eso, entonces dice la escritura, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice la escritura, y José lloró mientras hablaban. Evidentemente, mis amados y amadas del Señor, los hermanos de José estaban asustados. Y se dirigieron a él antes de que muriese para expresarle los temores sobre lo que era el futuro. Ellos temían que José se volviese contra ellos. Que José, después de la muerte del padre, entonces tomara represalias que estaría justificado José si lo hubiese hecho. Y entonces van y le llevan el mensaje. Recuerde que mi padre antes de morir dijo que no fueses a hacer nada contra nosotros. Había muchos motivos para que ellos se hubieran quedado quizás allá en Canaán y se hubieran establecido y hubieran hecho, bueno, aprovechamos ya que estamos acá, pues quedémonos acá. Pero no, ellos regresaron. Ellos podrían haber dicho, no, pero es que nosotros tenemos una promesa de no volver, de no estar en Egipto. Ahora ya que estamos aquí en Canaán, ¿por qué no nos quedamos acá? No, pero ellos volvieron, porque no era el momento, porque no era el tiempo para volver a Canaán. Iba a haber un momento donde el pueblo de Dios, donde el pueblo de Israel iba a volver nuevamente a Canaán, pero aún no era ese momento. Ellos tenían que pasar por un proceso. Ellos tenían que estar en Egipto todavía un tiempo más. Ellos tenían que pasar 430 años en Egipto y vamos a mirar todo, y esto es lo que es el abrebocas de lo que será nuestra próxima serie, cómo el Señor nos libera, cómo el Señor liberó al pueblo de la esclavitud para llevarlos allá a servirle allá en Canaán. Pero era en el tiempo de Dios. Ellos sabían que Dios tenía un tiempo para ellos, pero que no era el momento. Entonces regresa. Ellos tal vez llegaron a pensar, como nosotros muchas veces pensamos de una forma apresurada, dijeron, no, José va a hacer cosas tremendas. Lo que no sabían es que Dios había transformado la vida de ese hombre José, que José no era un hombre común y corriente, que José no era como ellos, que José no era un hombre vengativo, que José tenía un corazón limpio, que José tenía un corazón sano. Ellos estaban asustados, estaban amedrentados. Ellos van a ablandar posiblemente a José con esas palabras, por favor, por el Dios de mi padre Jacob, que no nos hagas daño. Y José dice, no, pero tranquilo, no se preocupen. Y le suplicaron y se postraron ante él. Pero ahí José, seguramente viendo esa escena de sus hermanos rogándole, por favor, no vayas a hacer nada contra nosotros, por favor, no vayas a tomar represalias contra nosotros. Se doblaron, se inclinaron. Y yo creo que dice la escritura que José lloró mientras hablaba. José los miraba viendo esa escena, esos hombres que verdaderamente se habían arrepentido, viendo cómo Dios es tan grande y tan maravilloso, y que una vez más estaba cumpliendo aquel sueño que él había tenido cuando era un jovencito de tan solo 17 años. Podía estar viendo José verdaderamente que el Dios de los cielos cumple sus promesas. Que nosotros también, mis amados, podamos entender que a pesar de todas las vicisitudes, que a pesar de todos los momentos difíciles, al final Dios cumple sus promesas. Al final, mis amados y amadas del Señor, todo saldrá bien. Ese es el título de este mensaje hoy. No te preocupes hoy si estás pasando por problemas, por dificultades. Si tú estás caminando bajo una promesa dada por Dios, no te preocupes. Al final todo saldrá bien. Tal vez tú te preguntes hoy, sí, pero es que yo llevo esperando mucho tiempo y no he visto eso. Tranquilos, tarde que temprano se verá el cumplimiento de toda palabra que Dios ha dado para tu vida, para tu familia. Así que estemos tranquilos. José una vez más
está viendo el cumplimiento de esa palabra, el cumplimiento de esa promesa. Y dice el versículo 18 y versículo 19, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¡Wow! José dijo, wow, tal cual como pasó con esas espigas, como pasó en ese sueño, tal cual como pasó con esas estrellas que yo les dije a ellos que había visto y que ellos se burlaron y que eso fue una causal para que se convirtieran en enemigos míos. Hoy, dice la escritura, postrados delante de él, dijeron, henos aquí, somos siervos tuyos. Aquí estamos, hermano. Somos tus siervos, somos tus sirvientes, somos tus esclavos. Por favor, ten misericordia. Y dice la escritura, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué les está diciendo? Miren, ustedes no se preocupen. Ustedes no se afanen. ¿Acaso es que yo soy el que tengo que tomar venganza? No soy yo, y nos enseña a nosotros algo importante, mis amados. La importancia de tener un corazón limpio, un corazón sano para con Dios. Un corazón que no guarde absolutamente ningún resentimiento, ningún rencor, ninguna amargura del pasado. Por más que nos hubiesen hecho daño, aquí José da unas palabras tremendas. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? ¿Acaso soy yo el que tiene que tomar venganza? Ustedes no estén asustados, ustedes no estén amedrentados conmigo. Más bien preocúpense de que verdaderamente estén arrepentidos. Más bien preocúpense de que estén bien delante de Dios. Más bien arrepiéntanse de su pecado. Más bien arrepiéntanse de su maldad. Dejen de tener temor e inseguridad, no se preocupen, más bien estén bien con Dios, y es una palabra para nosotros. Más que cualquier otro problema, más que otra dificultad, ¿qué va a venir mañana? ¿Qué va a ser del futuro? Esto está terrible, esto se va a acabar, y yo quiero decirles, esto está terrible, sí, es un caos y eso está anunciado ya en la palabra, pero por encima de estar preocupados de lo que va a venir mañana, de lo que va a suceder, primero preocupémonos cómo verdaderamente estamos con Dios. Como si hoy fuese el último día de nuestra vida, Dios nos encontraría. Y eso es lo que Él le está dando. Ese es el mensaje que José les está dando. Por mí no se preocupen. Noten cómo José una vez más está reconociendo a Dios. Cómo José una vez más entrega todo en las manos de Dios y sabe que Dios es su justicia. Por lo tanto, no se preocupen. Yo a ustedes no les voy a cobrar absolutamente nada. No se afanen, hermanos. Yo estoy bien con ustedes, tranquilo. Yo ya los he perdonado. No, qué cuento de resentimiento, de rencor. Imaginen, a esta altura de nuestra vida todavía nosotros con resentimiento, con rencor. No es que mi papá, no es que mi mamá, no es que fulano está, no es que mi cuñado, no es que mi cuñada, no es que mi suegro, no es que el compadre, que la comadre. No, mis amados. Tengamos un corazón limpio. O somos o no somos. José es un lindo ejemplo, mis amados, de un hombre que caminó en esta tierra, un hombre de carne y hueso como tú y yo, que supo sortear situaciones difíciles, que sí que le hicieron daño y lo demás, que sí que le mandaron saetas por todo lado, lo apistolearon por todo lado, lo golpearon por todo lado, le mandaron muchas cosas, dardos fuertes contra él, pero al final él sabía que Dios era el Dios de su salvación, el Dios que lo guardaba, el Dios que lo bendecía. Y bien, llegamos al versículo 20, que es uno de los versículos más hermosos que uno encuentra en la Biblia. Es uno de los versículos, podríamos decir, de los más notables que encuentra uno en la palabra de Dios. Y dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No, mis hermanos, tranquilos, le dice. Ustedes no se preocupen porque es que yo tengo un Dios todopoderoso que es mi defensor. Un Dios que es experto en que las cosas que vienen mal para nuestra vida las revierte y las convierte en una gran bendición. Ustedes notarán que esos momentos difíciles, álgidos, esos momentos donde decimos, Dios mío, ¿qué voy a hacer de esto? De ahí Dios lo puede convertir en una gran bendición para nuestras vidas. Ahí salen las grandes ideas, ahí salen los grandes negocios, ahí salen las grandes restauraciones. Ahí salen las grandes reconciliaciones. Ahí salen los mejores momentos. De esas situaciones difíciles, adversas, Dios la convierte en una gran bendición. Y cuando el diablo quiere venir a destruir, cuando el diablo quiere venir a acabar, cuando el diablo quiere venir a salirse con las suyas, Dios le da una bofetada y dice, no va a hacer eso y yo les voy a dar una bendición mayor a mis hijos. Y eso es lo que José les está expresando aquí. Esto es una confirmación de lo que está ahí en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Diga conmigo, al final de todo, saldrá bien. Al final de todo lo que está pasando, saldrá bien. No te preocupes, no te angusties. Claro, vivimos el episodio, vivimos el momento.
Pero es que Dios tiene un panorama general. Lo que pasa es que nosotros, como vemos escena tras escena, día tras día, entonces nos angustiamos, nos preocupamos. Pero yo quiero decirles, mis amados, que Dios tiene un panorama general de lo que va a ser tu vida. Y por esa razón nosotros tenemos que estar tranquilos, porque los planes de Dios son planes a un grande alcance. No son cosas mediáticas, no. Él está apreciando todo de una vez, como va a venir las cosas a futuro, porque Él conoce el futuro de tu vida, Él conoce el futuro de tus hijos, Él conoce el futuro de tu familia. Por lo tanto, mis amados, nosotros lo que tenemos que hacer es no nos angustiemos. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe para dónde nos está llevando. Dios tiene planes perfectos para nosotros. Dios no va a permitir que no suceda lo que no tiene que suceder. Y si eso que está sucediendo, Dios lo ha permitido, es porque hay un plan detrás de todo eso. Tal vez es una noticia difícil, dura. Tal vez tú y yo no lo comprendamos, y eso me ha pasado a mí como seguramente te ha pasado a ti, que en momentos de nuestra vida hay cosas que nosotros no entendemos y decimos, Dios mío, pero aquí ¿por qué está pasando eso? Luego nos vamos a dar cuenta cuál es la respuesta y decimos, con razón. Ahora, si de pronto salimos de esta tierra y no entendemos eso, un día podremos estar delante de la presencia de Dios y preguntarle, Dios, tengo por aquí una pequeña duda, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Y Dios te dará la explicación. Así que mientras tanto, estemos tranquilos, estemos confiados con Él. Vamos al versículo 21, por favor, en adelante, y nos muestra estas palabras de José. Después de que les dice esto, le dice, tranquilos, no se preocupen. Dice, ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así, dice la Escritura, los consoló y les habló al corazón. No se preocupen. Y noten que aquí José se comportó como un verdadero primogénito. Aquí José se comportó como un verdadero patriarca, un hombre responsable. Les dijo, no se preocupen, yo les aseguro que velaré por sus vidas, velaré por sus familias. No se afanen. Es un José que les da confianza, que les da seguridad, que les habló al corazón, dice la Escritura. Y en el verso 22 dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Manquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y aquí es importante un detalle para que tengamos en cuenta, mis amados. Como José les dice a ellos, no teman, por favor. No teman. Y si ustedes tienen que temer, témanle a Dios. Si ustedes tienen que tener algún temor, humíllense ante Dios. Si tienen que tener algún temor, busquen el perdón divino, el perdón de Dios. A eso sí tenemos que temerle. Pero no se asuste por los hombres. No se preocupe. Más bien, preocúpese, y repito, por estar bien con Dios. Y le está garantizando aquí a sus hermanos la bondad. Le está diciendo, no se preocupen, ustedes van a estar bajo una cobertura. No se afanen que ustedes no están solos. Aunque no esté mi papá en este momento, yo voy a cubrirlos, voy a ayudarles. José tenía, noten que es importante ver esto, José tenía un corazón tan bonito que el mal que le hicieron, él lo pagó con bien, como principio para nosotros. Cuando nos hagan daño, cuando nos hagan mal, nosotros no paguemos con el mismo mal, sino que nosotros paguemos con bien. Y aquí está demostrando la misericordia, el amor y la bondad de un hombre de Dios. Si tú y yo decimos que somos hombres de Dios, no tratemos de la misma manera que la gente nos trata. Tú no puedes decir a esta altura de tu vida que eres un cristiano, no puedes decir, es que como me hicieron eso, yo también les voy a hacer eso para que les duela, para que sepan. No, mis amados, no es la actitud, no son las palabras, no es el corazón de un hombre o una mujer de Dios. Al contrario, si alguien te hizo mal, aquí en la vida de José vemos cómo ese mal que le hicieron a él no les pagó con el mismo mal, sino que les pagó con bien. Le dijo, no se preocupen. No se afanen que ustedes no están solos. Ustedes tienen un respaldo. Era la oportunidad de oro para poderse desquitar, para poderse vengar de ellos. Pero ese no era el corazón de José. Ese no debe ser el corazón de un siervo de Dios. No debe ser el corazón de un hombre ni una mujer que verdaderamente se dicen que son hijos de Dios. Mostremos con nuestros actos, mostremos con nuestros hechos, que la palabra de Dios cale en nuestro corazón y que seamos personas transformadas. Ya no más de estar con esos resentimientos y amarguras y tratando de buscar cómo nos vengamos, para que también les duela, para que también sientan. No, mis amados, no es la actitud. Por eso les animo a través de esta palabra para que nosotros verdaderamente cambiemos y vivamos por la palabra. Esa es nuestra serie. Vivamos por la palabra, mis amados. Que esta palabra, que todas estas lecciones que nos ha dado verdaderamente se puedan hacer una realidad.
Que el tiempo que nosotros invertimos de venir a escuchar la palabra de Dios verdaderamente entre a nuestra vida y nos cambie nuestra forma y que la gente nos vea que somos personas diferentes. Limpiemos nuestro testimonio, limpiemos nuestra imagen. Si hay cuentas por arreglar, arreglemos las cuentas. Seamos personas que pongamos la cara frente a situaciones y no que nos escondamos en una religiosidad y que digamos que somos cristianos y que aparentamos, pero cuando nosotros verdaderamente no estamos viviendo esa palabra. Entonces seamos auténticos cristianos. Organicemos las cosas, estemos en paz con todos, estemos bien con todos. Y esa la palabra lo da como un mandamiento. Mientras esté en nuestras manos estar bien con todos, hagámoslo, primeramente con Dios. Pero no solamente tú te consuelas diciendo, yo desde que esté bien con Dios ya no me preocupo de nada. No, sí es importante que tengas esa relación horizontal, pero también la relación vertical, que nosotros podamos estar bien con Dios y que estemos bien con nuestros semejantes. Ese es el propósito. Yo creo que José termina sus años, dice que vivió 110 años y fue un gran ejemplo de perdón. José fue un gran ejemplo de amor, fue un gran ejemplo de un hombre que verdaderamente conoció a Dios. José fue un gran ejemplo de un hombre que tuvo un buen liderazgo, que supo ejercer, y la palabra liderazgo es influencia, que supo influenciar a los demás para bien, que supo encarrilar a los demás en cosas buenas, que fue un gran testimonio, que fue un gran ejemplo, que fue un gran punto de inspiración. Y que nosotros en esta tierra, mis amados, seamos ese punto de inspiración para los demás. Que cuando partamos de esta tierra la gente hable bien de nosotros. Que marquemos a la gente para cosas buenas. Que sembremos por donde vayamos, sembremos lo mejor para todas las personas que están a nuestro lado, compañeros de trabajo, de estudio, familiares, amigos, conocidos, vecindario. Que nosotros verdaderamente seamos una bendición en esta tierra. Y termina el versículo 24 al 26 en la muerte y sepultura de José en Egipto. Y dice la escritura, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de mí mis huesos. Y dice el versículo 26, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Cuando José vio que se acercaba su muerte, José consuela a sus hermanos. José le da seguridad a sus hermanos y le dice, no se preocupen, ustedes un día van a estar en Canaán, en su debido momento, en el tiempo de Dios. Ustedes están en Egipto, pero esta no va a ser su tierra. Están de paso, son peregrinos en esta tierra. Su final va a ser en Canaán. Y nosotros también, mis amados, en esta mañana para terminar, debemos consolarnos con esto. Nosotros estamos en esta tierra, no sé cuánto tiempo, solamente Dios lo sabe, pero entendamos que estamos en esta tierra de pasajeros, de peregrinos, que esta no es nuestra habitación final, que Dios ha establecido para nosotros una habitación mucho mejor, una morada mucho mejor, que es una morada celestial. Y que mientras estemos en esta tierra, tenemos que hacer lo mejor que esté en nuestras manos, pero siempre con nuestra mirada puesta allá en ese Canaán espiritual. Seguramente José le dijo a sus hermanos, ustedes van a seguir aquí en Egipto, tienen mucho por hacer todavía, les quedan muchos años acá, pero no se les olvide que la mirada final va a estar allá en Canaán. Allá ustedes van a ser llevados, allá ustedes van a estar porque es la promesa. Y yo quiero decirles que cuando ustedes partan de Egipto para irse a establecer en el tiempo de Dios allá en Canaán, por favor lleven mis huesos, lleven mis restos. Yo quiero estar allá. Noten que José tenía un compromiso y un sentimiento de gratitud por Egipto y se quedó ahí. La gente seguramente lo quiso mucho ahí y ahí fue sepultado. Pero después sus restos, sus huesos fueron llevados a Canaán porque era la promesa. Por eso la escritura dice que José al final sus huesos fueron llevados allá. Noten, mis amados, qué bonito, una vida como la de José. Una vida que comenzó bien, que se mantuvo bien, comenzó con Dios, caminó con Dios y terminó con Dios. Es una vida ejemplar, es un bonito testimonio para nosotros. Aquellos que están todavía muy jóvenes, yo les animo, desde muy temprana edad, busquen el camino de Dios. Es el mejor camino. No esperen hasta que ya sean ancianos, hasta que sean viejitos, hasta que cuando ya no haya nada más que hacer, ahora sí busquemos de Dios. No.
porque José es un buen ejemplo de una persona joven que caminó con Dios, que se mantuvo en Dios todo el tiempo, que se mantuvo firme, que no se dejó mover para nada. Y vemos a un José que termina su carrera con gozo, con tranquilidad. Un José que está satisfecho por toda la labor que hizo. Un hombre que cumplió su propósito en esta tierra. Y con esa palabra quiero terminar. Que tú y yo seamos personas que cumplimos el propósito en esta tierra. Que no seamos un número más en esta tierra. Que no seamos simplemente unas personas que pasaron sin pena ni gloria por esta tierra. Sino que nosotros seamos esas personas de influencia. Personas de bendición en esta tierra. Que nuestro epitafio allá en la tumba puedan colocar: este fue un hombre que bendijo esta tierra. Fue un hombre que bendijo su familia. Fue un hombre que fue bendición por donde estuvo. Un hombre que verdaderamente extrañaremos, porque fue un verdadero hombre, fue una verdadera mujer de Dios. Qué lindo que las personas nos recuerden como personas de bendición en esta tierra. Y no que nos digan: "Ay, menos mal que ya partió este hombre cantaletoso, este hombre tan problemático, este hombre tan difícil, este hombre que fue un problema". No, mis amados, que la gente guarde los mejores recuerdos de nosotros. Que así como un día el salmista en el capítulo 73, verso 26 dijo: "Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre". Nuestro cuerpo se está debilitando. Nuestro cuerpo cada día tal vez no tiene las mismas fuerzas que tenía antes, pero que en la parte espiritual seamos fuertes, seamos sólidos. Y así termina el libro de Génesis. Dios comenzó él con el hombre y aquí termina en un féretro allá en Egipto. Termina en una tumba, termina en un ataúd. Y ese es, digamos, el plan. Y eso es lo que está escrito ahí, en la carrera del hombre. Porque el pecado se introdujo. El pecado quiso venir a tentar con la creación. Pero Dios en su misericordia restituye, Dios en su misericordia levanta. Y José termina, como dice la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 12. Por la fe, dice, por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel. Tranquilos, ustedes un día van a salir de ahí. Y dio instrucciones acerca de sus huesos. Qué lindo esto, mis amados. Que nosotros podamos honrar el nombre de Dios en esta tierra. Que cuando la gente hable de nosotros diga: wow, y de gloria a Dios, diga: oh, Dios existe, Dios cambió a ese hombre, Dios cambió a esa mujer. Que nosotros, mis amados, verdaderamente a partir de este momento vivamos por la palabra. Que esta serie que Dios nos ha dado se convierta en una bendición para nuestra vida. Que podamos compartirla, que podamos decirle a la gente: mire, podemos vivir por la palabra. Aquí hay muchísimos ejemplos, hay mucha riqueza espiritual. Aquí aprendemos mucho sobre hombres de la fe. De hecho, de este libro de Génesis sale el padre de la fe llamado Abraham. Y aprendimos mucho de él. Concluimos, mis amados, este estudio de Génesis. Primero que todo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder haber estudiado capítulo por capítulo este libro y aprender tantas riquezas. Y reconocemos verdaderamente que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha sido bueno. Gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado, que han estado con nosotros. Gracias por su perseverancia, gracias por todo su apoyo y que podamos seguir adelante en esta obra. Que Dios nos siga ayudando. Aquí no termina todo. Al contrario, creo que viene algo que es como para cerrar con broche de oro este libro de Génesis, que es el libro de Éxodo. Y comenzaremos a partir de la semana entrante, con el favor de Dios, a estudiar esa serie que hemos titulado Liberados para Servir. Basado en el libro de Éxodo, vamos a ver si Dios nos lo permite, estudiaremos los 40 capítulos del libro de Éxodo. Es un libro que nos enseña muchísimo. La palabra Éxodo quiere decir salida, quiere decir partida. Y en ese libro de Éxodo que vamos a encontrar, nos brinda todo el relato de la salida del pueblo de Israel, de servidumbre en Egipto. Ustedes sabrán que después llega otro faraón, este faraón lo sacan y llega otro faraón que no conoce a José y entonces dice: estos hombres se han crecido mucho, se han multiplicado, son muy bendecidos, se han convertido en una amenaza, y comienza toda una cantidad de problemas, de dificultades, pero cómo Dios prepara a su pueblo para llevarlos a la tierra de la bendición. Obviamente tienen que pasar por un desierto, obviamente que después de servidumbre tienen que atravesar y pasar por momentos difíciles, y nos enseña algo bien importante, y es que nosotros en este mundo también vamos a ser pasados y estamos en esas escenas de la vida donde tenemos que ser sacados de acá y un día llegar a esa tierra que Dios nos ha prometido. Pero para eso tenemos que aprender muchísimos principios, que es lo que el Señor nos va a enseñar a través del libro de Éxodo, principios de cómo sortear
esos momentos difíciles, principios de cómo vivir en este mundo mientras estemos, cómo podemos nosotros caminar, pero que al final Dios nos promete una tierra de bendición. Así que sigamos adelante, mis amados. Yo te invito a que estés ahí tomadito de la mano de Dios, sigas aprendiendo los principios de Dios. Esto es la vida cristiana, no es una religiosidad, no es una imposición, es simplemente comenzar a caminar conforme a la palabra de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias, vamos a decirle, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tantos favores, Señor, que tú nos has dado. Gracias por este lindo privilegio, Señor, que tú nos das del estudiar la palabra tuya. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos que escuchan estos mensajes. Que tu Espíritu Santo sea obrando en sus vidas. Que seas tú haciendo una obra especial con cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque nos diste el privilegio hoy de poder terminar, Señor, esta serie. Que así como salimos, Señor, así hemos terminado. Y que esto nos sirva como un ejemplo, como un testimonio de ser perseverantes en las cosas de Dios. De no dejar las cosas de Dios a medias, de no dejar nada de lo que nosotros hacemos a medias, sino que verdaderamente seamos personas que te creemos, Señor, porque la mediocridad quiere decir medio creer. Nosotros queremos creer completamente en ti, queremos, Señor, creer y aferrarnos a tu palabra. Y sabemos que al final, aunque vengan momentos duros y difíciles, al final, Señor, tú nos prometes la victoria. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde junto con sus familias, que tengan un maravilloso día, por favor, y sobre todo, que vivamos la palabra del Señor, que seamos ejemplo, que seamos testimonio, que hoy podamos marcar la vida de alguien a través de nuestro ser, a través de nuestra vida. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga todo lo que ustedes hacen. Cuídense mucho, que el Señor les guarde, que el Señor los siga bendiciendo y prosperando en todo lo que hace. Muchas bendiciones a todos, mis amados.